Este video fue elaborado para la experiencia educativa Gestión y Administración Educativa impartida por la maestra Edna Ivette Cruz Agaón, realizado por alumna Victoria Irma Gris Morales, con el tema Escuelas Administrativas. Antes de iniciar con las escuelas, es importante preguntarse qué son las escuelas administrativas. Estas son perspectivas relacionadas con la administración. Cada enfoque o teoría tiene su propia forma de comprender y poner en práctica la administración. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿cuáles son las escuelas administrativas? Las podemos dividir en dos tipos, en empírica y científica. La empírica contiene 5 escuelas: la ambiental, comportamiento humano, sistema social, administración de sistemas y teoría de las decisiones. Mientras que la científica contiene 2 escuelas, la medición cuantitativa y ecléctica universal. Daremos inicio con las escuelas que forman parte del tipo empírica. La escuela ambiental o teoría de las relaciones humanas considera que las motivaciones de los trabajadores son de índole económica y psicosocial. Esta surge como una perspectiva que destaca la importancia de las relaciones sociales y emocionales. Antiguamente se pensaba que los trabajadores únicamente los motivaba el dinero, pero no era así. El principal exponente de esta escuela fue Elton Mayo, que realizó una serie de experimentos. El más famoso fue el experimento Hawthorne, que inició en 1924 en una fábrica. Este experimento puso en diferentes situaciones a grupos de trabajadores con el objetivo de ver cómo reaccionaban a los diferentes estímulos y ver cómo afectaba a la producción. Los estímulos que pudieron ver los trabajadores fueron la iluminación, el aumento o disminución de horas de trabajo y de descanso, el aumento en el salario o disminución de este, dando incentivos. Lo que finalmente concluyeron a partir de las observaciones de este experimento fueron que estos factores no afectaban directamente a la productividad, sino que el trato hacia el trabajador y los grupos sociales que formaban lo hacían, aumentaban la productividad. Y las aportaciones de esta escuela son el énfasis en el factor humano dentro de las organizaciones, una mayor productividad por condiciones agradables de trabajo, y la más relevante es que se reconoce la importancia de las relaciones interpersonales y la comunicación efectiva dentro de una organización. Escuela del comportamiento humano o teoría del neohumano relacionista. Esta afirma que el comportamiento individual era un factor clave en la administración y productividad de las empresas. Como mencionábamos anteriormente, se creía que la única motivación de los trabajadores era la económica. Sin embargo, también se creía que los trabajadores eran como maquinitas, sin sentimientos y sin necesidades. Esto llevó a que se olvidaran mucho del factor humano. Los principales representantes de esta escuela son Elton Mayon, del que ya hablamos anteriormente, Douglas MacGregor y Abraham Maslow. MacGregor menciona dos teorías, la teoría X y la teoría Y. Y la teoría X menciona que las personas odian naturalmente el trabajo y lo hacen sin gusto, o sea, en otras palabras, lo hacen por obligación. Y menciona unas características, como ya mencionamos, una aversión hacia el trabajo, desagrado por las responsabilidades y que se resisten al cambio. Mientras que la teoría Y es todo lo contrario al anterior. En esta dice que las personas realmente disfrutan de trabajar y buscan mejorar constantemente en él. Como características dice que tienen un deseo innato de trabajar, buscan responsabilidades y usan la imaginación, el ingenio y la creatividad para la solución de problemas. Por su parte, Abraham Maslow, con la pirámide de las necesidades, señala que éstas se estructuran mediante una jerarquía, donde la parte superior incluye la autorrealización, el reconocimiento, pertinencia, seguridad y la última son las necesidades fisiológicas. Menciona que las necesidades inferiores tienen que ver con la supervivencia, por lo cual tienen que ser satisfechas antes que se examinen las demás. Y los principales aportes de esta escuela son la importancia de satisfacer las necesidades de los trabajadores y la motivación como un factor clave. La escuela de sistema social o escuela estructuralista se centra en el estudio de las organizaciones como sistemas sociales complejos, ya que de esta manera es mucho más sencillo analizarlos en cómo se relacionan en conjunto, y estos deben verse como un sistema social, no como un ente individual.
Claramente, esta escuela tiene un enfoque sociológico, ya que su principal exponente es Max Weber, quien es considerado el padre de la sociología moderna, quien también se le atribuye la teoría burocrática y los diferentes tipos de autoridad. Esta teoría entiende a tres estructuras. La funcional tiene una visión del trabajo, es decir, es importante describir los papeles que desempeñan los individuos. Por papeles entendemos las expectativas a cumplir de acuerdo a su puesto laboral. Autoridad. Quiere decir que es necesario tener quien lidere y quien obedezca. En otras palabras, necesita una jerarquía. Y la última es la estructura de las comunicaciones. Se refiere a las diferentes maneras de que existen para comunicarnos, ya sea oral, escrita o gráfica, y a sus contenidos, que pueden ser desde órdenes, informes, quejas, represiones, notificaciones, etc. Esta escuela nos aporta diferentes enfoques. El holístico nos permite ver a las organizaciones como sistemas compuestos. En la estructura organizativa pone énfasis en el estudio y comprensión de la estructura organizativa dentro de las empresas. Y el interdisciplinario, que enfatiza la necesidad de que las organizaciones sean flexibles y capaces de adaptarse al cambio. Escuela de Administración de Sistemas o Teoría de Sistemas es una teoría que considera las piezas administrativas como parte de un todo. Esta teoría se caracteriza principalmente por su enfoque holista, ya que nos menciona que para poder entender un sistema es necesario ver cómo trabaja en conjunto y no de manera individual. Por ejemplo, si deseamos armar un rompecabezas, primero es necesario ver la imagen final para poder comenzar a buscar las piezas de manera individual. En el contexto de una empresa, cada pieza representa un departamento, un equipo o un proceso, y estos a irse uniendo armoniosamente formarán la pieza final. El principal representante de esta escuela es Ludwig von Bertalanffy, quien fue un biólogo y filósofo austriaco, y él fue el principal teórico en desarrollar la teoría de sistemas. Esta teoría se basó principalmente en sus trabajos que datan de 1950 y 1958. Los principales aportes de esta escuela son que permite unificar, estructurar, registrar y administrar todos los procesos de una empresa. Permite la formación de profesionales totalmente capacitados y desarrolla nuevas tecnologías y mejora la eficiencia adaptativa. Esto nos puede dar a entender que esta escuela también posee la característica de la adaptabilidad. Escuela de la teoría de decisiones o escuela racional. Menciona que la administración se lleva a cabo por medio de decisiones. También menciona que esta escuela fue objeto de estudio de diferentes disciplinas en el siglo pasado. Afirma que la toma de decisiones ha creado un sistema gerencial que actualmente las organizaciones se basan en procesos. Asimismo, menciona que los administradores necesitan saber con exactitud tomar decisiones, ya que entre más información, más difícil será tomar una decisión. El principal representante de esta escuela es Herbert Simon, uno de los intelectuales más valiosos de la historia en temas disciplinarios, quien también es creador de la teoría de la racionalidad limitada, que esta menciona que tomamos decisiones de forma irracional por diferentes factores, al contrario del modelo racional, que consiste en 3 pasos. 1. Identificar y definir el problema. 2. Generar soluciones. Y 3. Escoger una solución. Entonces podemos verlo de manera sencilla. La teoría de la racionalidad limitada es un poco más rápida, pero solamente trae beneficios para la persona que está decidiendo en ese momento. Mientras que el modelo racional es un poco más lenta, pero trae muchos más beneficios para las organizaciones. Esta escuela nos aporta diferentes teorías: la teoría de utilidad, de la probabilidad, de juegos, de elección racional, de decisión multicriterio. Finalizando con las escuelas empíricas, daremos inicio con las escuelas científicas. Escuela de la medición cuantitativa. Esta se basa en los modelos estadísticos y las simulaciones como método para tomar decisiones. Ejemplos de estos podrían ser encuestas de opinión, experimentos clínicos y análisis de datos demográficos. Este es un enfoque utilizado en diversas disciplinas y su origen data de a mediados del siglo XX, a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Menciona que para hacer más efectiva la toma de decisiones se encuentran una serie de esquemas, que podrían ser investigación de operaciones, teorías de decisión o manejo electrónico de datos, entre muchos más.
Russell Ackford es uno de los representantes de esta escuela y menciona que la mayoría de administradores y maestros de administración tienen una lista de características que son esenciales: capacidad, comunicación, conciencia, constancia y creatividad. La Escuela Ecléctica Universal o Escuela del Proceso Administrativo integra los conocimientos, postulados y teorías de otras escuelas administrativas para agruparlas en un pensamiento universal. Esto, en otras palabras, quiere decir que esta escuela recurre a todas las escuelas anteriormente mencionadas y saca las mejores ideas, teorías de cada una de ellas para integrarlas en una sola. Esta escuela surge en Francia en 1916, gracias a Henry Fayol, que busca establecer y aplicar un orden lógico a las actividades y fusionar los cuatro elementos: planeación, organización, dirección y control. Estos dan buenos resultados y se aplican de manera eficiente y eficaz, ya que facilitan el camino hacia los objetivos. Asimismo, Henry Fayol trae a luz los 14 principios de administración, los cuales son división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación del interés particular al interés general, remuneración del personal, centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y unión del personal. Otros representantes de igual importancia en esta escuela son Mary Parker Follett, que menciona que el arte de hacer las cosas es mediante personas. Ella realizó un estudio para alcanzar un medio adecuado para la coordinación con 3 factores. También está Peter Drucker, que él menciona la administración por objetivos, que esta consiste en la participación de los trabajadores. Finalizando con esta escuela, tenemos sus aportes. El concepto de eficacia. Este debería ser para buscar la manera de hacer las cosas y alcanzar los objetivos. La necesidad de centralizar la autoridad en las organizaciones. Esto era para delegar mayores responsabilidades en gerentes y mandos medios. Y definieron de funciones administrativas. Como ya habíamos mencionado, estas son planeación, organización, dirección y control. Y finalmente llegamos a las conclusiones de este video. Al analizar las diversas corrientes de pensamiento en administración, es realmente evidente la evolución constante que ha experimentado esta disciplina a lo largo del tiempo. Cada escuela administrativa ha aportado nuevas perspectivas y enfoques, enriqueciendo esta disciplina que aparenta ser simple. Sin embargo, estas corrientes demuestran que la administración es una disciplina realmente compleja. Por lo tanto, es esencial reconocer la amplitud de esta área de conocimiento.